Bien, creo que ahora sí estoy grabando. Les decía que... vamos a editar un poquito. La clase va a ser heteroseasticidad, ¿ok? Es un tema que probablemente aburra a más de uno. Voy a procurar que sea como lo más amigable posible. Lo bueno es que va a ser una clase más o menos corta, lo cual, a diferencia de la anterior, que fue medio yo matándolos a palos, ¿no? Como muy intensa, la de hoy espero yo que sea un poquito más tranquila. Así que lo que vamos a hacer es, primero, no sé cuánto nos llevará, 15 minutitos quizás, de repasar qué es esto, qué implica, cómo lo enfrentamos al problema. Y después de eso nos vamos a ir a Stata, vamos a hacer la aplicación que va a ser muy breve, así que eso también nos va a dar un poquito de margen como para hacer una revisión un poco más exhaustiva del código. Y las aclaraciones que hice la vez pasada siguen siendo las mismas de ahora, o sea, lo que vamos a hacer es digo, si alguien se tiene que ir o lo que sea, espero yo que la clase quede grabada, si no, si alguien puede hacer una grabación de backup, mejor, pero bueno, esa tranquilidad. Voy a compartir pantalla y nos vamos a Stata. Perdón, a esto de aquí. Tengo un tema de que tengo que ir aceptando de a uno y espero que eso no interrumpa demasiado. Bien, para. Sigo teniendo que venir que aceptarlos, voy a hacer algo porque se van a volver locos. Bien, bárbaro. Vamos a hacer así. Directamente comparto esto. Ahí están viendo todos un PDF, ¿no? Que dice heteroseasticidad y EPH. Sí, ¿no? ¿Lo están viendo? Sí. Ok, no ven nada. Vamos de vuelta. Bueno. Vamos de esta manera y de última iremos y volveremos. Bien, ahora sí espero que la estén viendo, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Sí. Excelente, bueno. Vamos a arrancar entonces. Lo que vamos a hacer ahora es discutir lo que es heteroseasticidad. La heteroseasticidad es, hetero viene de muchos y seasticidad viene de varianza, ¿ok? Uno de los supuestos fundamentales que ustedes vieron cuando arrancaron el curso para simplificar todo era, bueno, voy a agarrar y lo que voy a hacer es suponer, si se acuerdan que empezábamos como a hacer los estimadores y preguntarnos cuáles eran las varianzas de los estimadores en cuestión, lo que teníamos era, bueno, en algún momento tengo que suponer que no hay multicolinaridad perfecta, en algún momento voy a tener que suponer independencia, en algún momento me voy a encontrar con que tengo que suponer que la forma de la varianza de los residuos tiene alguna forma, ¿no? Y acá lo que íbamos a hacer era definirlo de manera bastante estricta. Entonces, lo que vamos a hacer es pensar en el siguiente esquema, ¿no? Cada error, ¿sí? O sea, el error que es el shock, ¿no? Es esa cosa que viene de afuera y nos golpea las observaciones y las desvía de su medida. El error, lo que vamos a decir es, si son independientes, entonces la correlación entre dos errores distintos va a ser 0, ¿sí? Y aparte, lo que también vamos a proponer es que la varianza, ¿sí? de los errores es la misma. Eso es el esquema tradicional de homoseasticidad que solemos ver. Ahora, cuando hablamos de heteroseasticidad, la primera extensión es, bueno, ¿por qué vamos a suponer que las varianzas son las mismas para todo el mundo? Entonces lo que vamos a hacer es suponer que la varianza, o sea, vamos a levantar este supuesto y vamos a dejar que la varianza sea no constante, ¿ok? Denme un segundito que tengo que aceptar a alguien. Bien, perdón por esa interrupción. Volvemos. Entonces, la siguiente extensión que vamos a discutir también hoy es, mira, podemos también darnos la libertad de que haya cierta correlación entre algunos términos de error. ¿Está bien? Entonces eso nos va a dar todavía inclusive más plasticidad
en esta matriz. Uno siempre lo que quiere hacer, ¿qué es? Y suponer lo mínimo, ¿no? Cuanto menos supongo, más contento estoy. No le estoy forzando los datos a tener determinada forma. Pero esto también va a venir con cierto costo. Entonces, ¿cómo se veía la varianza? ¿Qué es lo que estamos suponiendo acá? ¿Qué es lo que estamos levantando? Es la pregunta. No, esto de acá, en realidad lo que estoy intentando decir es que dado cierto i y cierto j, que esto en realidad ni siquiera es que tiene que ser distinto, puede ser distinto. Esto es un error de anotación mío. De hecho, esa anotación cabería en el primer renglón, porque tiene sentido esto en tanto y en cuanto i es distinto de j. Pero, perdón por esa desprolijidad, déjenme que tengo acá que citar a alguien. Bien, bárbaro. Perdón, ¿quedó clara la diferencia? No sé quién era que me había preguntado, pero en definitiva, cuando vamos a hablar de heterocedasticidad, vamos a decir, no levanto el supuesto de covarianza cero, pero sí voy a decir que la varianza no es necesariamente constante, y cuando hablemos de clusterizar o de hacer clusters, que eso lo vamos a ver en un ratito, vamos a darnos también el margen de levantar este supuesto para algunos grupos de observaciones. O sea, dentro de cada clúster voy a permitir que esta covarianza sea distinta de cero. ¿Está claro eso? Ahora igual vamos a ver las matrices y va a quedar un poco más claro seguro. Vayamos primero a la varianza, a la matriz de covarianzas de los términos de error, ¿no? Hagamos un repaso, nos transportamos ahora a las primeras clases donde habrán visto esta matriz por primera vez. ¿Y qué era lo que veían? Bueno, decían, yo lo que voy a tener es, cuando tenía la varianza, ¿no?, en estadística 1 y estadística 2, lo que tenía era la varianza de una variable aleatoria. Acá lo que tenemos es la varianza de un vector, ¿no? U ahora ya no es simplemente la variable U, es un vector de errores donde tenemos U1, U2, U3, U4, U5 y así hasta UN. ¿Ok? Y cuando hacemos la varianza de un vector, esto se va a una matriz, ¿no? Porque ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener en la diagonal principal la varianza de cada uno de esos elementos del vector, ¿no? Entonces esto es la varianza de U1, esto es la varianza de U2, esto es la varianza de U3 y así hasta la varianza de UN. Y después lo que vamos a tener son las covarianzas, ¿no? Entonces esto acá que es la covarianza entre U1 y U2, la covarianza entre U1 y U3 y así hasta la covarianza de U1 con UN. Esto, en el sentido más amplio posible, es una matriz que está, cada elemento tendrá un propio valor, ¿no? En la diagonal principal tendremos un montón de varianzas, las cuales pueden ser todas distintas, y fuera de esa diagonal tendremos covarianzas, las cuales también pueden ser todas distintas, e inclusive pueden ser algunas positivas, algunas negativas y demás. ¿Estamos con este mapita hasta acá? ¿Estamos de acuerdo? Bien, sigo. Entonces dijimos, vamos a tener que simplificar esto. Bien, buenísimo, buenísimo. Igualmente siempre me pueden parar. ¿Cómo vamos a hacer para simplificar esto? Vamos a decir, mira, las covarianzas, o sea, si son todas independientes estas observaciones, afuera de la diagonal principal voy a tener todos ceros. ¿Ok? Entonces, ahí ya nos limpiamos todos estos dos triangulitos de la matriz. ¿Y en la diagonal qué voy a tener? Bueno, si hay homocedasticidad, no si hay una sola varianza, eso va a implicar que en esta diagonal todos los elementos tienen que ser lo mismo, ¿no? Y bueno, y ahí entraba nuestro estimador de la varianza clásico, que es el que viene por default en Stata y en cualquier paquete, y que también es el que desarrollaron en clase con Gabriel. Entonces, cuando nos vamos a heterocedasticidad, lo que hacemos es levantar esa restricción de que en la diagonal principal la varianza es siempre la misma, ¿no? Entonces ahora lo que hacemos es decir, bueno, mira, yo cuando acá le estoy poniendo subíndices, no estoy diciendo ni que todos son distintos, ni que todos son iguales, ni nada. Simplemente lo estoy dejando libre, ¿no? Ahí está lo que estamos haciendo. Entonces, la varianza del primero la voy a denotar con sigma 1 cuadrado. La del segundo con sigma 2 cuadrado. La del tercero con sigma 3 cuadrado y así hasta sigma n cuadrado. Cada una de estas puede valer 10 y al final son todas iguales, así como todas pueden ser distintas. Pero lo importante es que ahora, cuando expandimos el horizonte hasta heterocedasticidad,
lo que hacemos es permitir que estas de acá sean distintas entre sí. ¿Sí? Un segundito que tengo que aceptar a alguien. Si nadie me frena, yo sigo. ¿Ok? Nos vamos ahora a esto. Esta matriz, si es la verdadera, piensen que no va a ser la que está estimando Stata. Ahora un ratito también mostramos la de clusters. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si yo entonces en Stata me meto y estimo algo de manera normal, ¿en qué parte de todo nuestro proceso usábamos esto de las varianzas? ¿Se acuerdan ustedes? Y de paso me voy yendo a aceptar a alguien. ¿Se acuerdan en qué parte de todas sus demostraciones empezaban a usar esto de la varianza constante? Sí, lo usamos en la eficiencia, sí, cuando queríamos demostrar este teorema, ¿no?, que nos decía que estos estimadores eran Meili, usábamos este supuesto. Entonces, entra dentro de la eficiencia, pero aparte, ¿no? Digo, más allá de si queremos decir, mirá qué lindo que es mi estimador, que es el mejor de todos, ¿en qué otro proceso, no? O sea, porque digo, a mí alguien me dice, che, mira, te traigo la matriz de covarianzas del error, ¿no? Está bien, me la traes, me mostrás los valores que tiene, qué sé yo. La verdad que a mí no me parece muy interesante en principio, pero sí la usábamos para algo en especial. ¿Alguien se acuerda en qué parte? El test de hipótesis. Claro, en los test de hipótesis nosotros ¿qué necesitamos? Necesitamos los desvíos de los estimadores. Y para estimar los desvíos de los estimadores necesitamos en alguna parte hacer ciertos supuestos sobre cómo se comporta esta matriz de covarianzas. Con lo cual, fíjense que esto recién lo estamos usando para decir cómo es el test de hipótesis, ¿no? O sea, que para hacer inferencia. Con lo cual, si tenemos heterocedasticidad, dos cosas. La primera, la estimación del beta sigue siendo la misma, ¿no? Ustedes se fijan en la demostración, en ningún paso nos metemos con esto. Entonces, si me decís heterocedasticidad, mi estimación puntual va a seguir siendo la misma, el estimador que voy a usar va a seguir siendo el mismo, salvo que haya una extensión que de última la conversamos al final de la clase. Punto 2, considerando que no me cambió el estimador, sí lo que me va a pasar es que se me va a embromar la parte de la eficiencia. Y algo que no estamos discutiendo ahora es que, de todas maneras, la varianza de estos estimadores va a converger a cero a medida que n diverja, ¿no?, que crezca indefinidamente. Con lo cual, no estamos comprometiendo lo que es la consistencia. ¿Ok? Entonces, insesgados siguen siendo los estimadores, consistentes siguen siendo, lo único que nos está cambiando es que ya no son eficientes porque, tal como dijo la compañera, en parte de esta demostración depende de la homoscedaticidad, y lo otro que estamos comprometiendo es nuestra estimación de la varianza de estos estimadores, y por ende también los test ya no van a ser confiables, ¿no? Cuando yo digo, acá miro el p-valor y puedo hacer inferencia y decir que esto es estadísticamente significativo y bueno, esa parte ahora ya no es confiable. Hago un asterisquito diminuto, que es algo que Gabriel menciona bastante al pasar en sus clases, que es que, o sea, alguien podría decirme, che, si ya no son eficientes, ¿cómo hacemos para estimar esto de manera eficiente? Bueno, existe otra modalidad de estimación, ¿no?, que son generalizados, pero esos también requieren otros supuestos, así que tampoco es obvio que convenga cambiar. Entonces, bueno, esto ya lo discutimos. Igual, bueno, mi punto principal, y como para que no se preocupen, es no perdimos la consistencia, ¿ok? Eso es una de las principales cualidades atrás de nuestro proceso de estimación, siguen siendo, así que bueno, la buena noticia es seguimos con consistencia. Ahora, cuando tenemos clusters, cambiamos un poquito más este esquema y lo extendemos a un poco más, ¿no? Y lo que hacemos es decir, bueno, imaginemos que tenemos, yo voy a usar la letra C grande para decir que tenemos C clusters en esta notación, ¿ok? Lo que vamos a decir es, mira, puedo pensar que mi matriz de covarianza tiene bloques, ¿ok? Ahora armé una matriz enorme en la siguiente filmina para que veamos cómo se podría ver, pero el punto es que vamos a pensar en bloques, ¿ok? Entonces, esto de acá adentro, o sea, piensen que cada uno de estos elementos es una matriz.
¿ok? Entonces, este primer elemento va a ser los clústeres y acá adentro, este es el primer clúster, y acá adentro no vamos a imponerle ninguna restricción, ¿ok? Ahí adentro podemos tener covarianza distinta de 0, podemos tener varianzas distintas entre sí, ¿ok? Después podemos mirar el siguiente clúster y ahí adentro tampoco vamos a suponer nada. Ok, dale, querés tener covarianza distinta de 0, puedes tener varianzas distintas entre sí. Bárbaro. Y afuera, digamos, entre clúster y clúster, sí la covarianza de los errores van a ser 0. Entonces, yo acá doy un ejemplo de cómo podría ser, ¿no? Imagínense que el primer clúster tiene 3 observaciones, el segundo tiene 3 observaciones y el último tiene 4 observaciones. ¿Ok? Estoy acá como ordenando los datos y estoy poniendo clústeres chiquitos para que lo podamos visualizar. Naturalmente vamos a tener muchas observaciones por cada clúster. Típicamente vamos a tener muchos clústeres, que ahora vamos a volver a eso de muchos clústeres. Entonces, fíjense, este primer bloque de acá es el primer clúster. Y lo que estoy diciendo acá es, fíjense que la primera varianza, la segunda y la tercera, las estoy poniendo con distintos subíndices. Lo que les estoy intentando transmitir es, che, cada una de estas puede ser distinta entre sí. Primer punto. Segundo punto, afuera de esa diagonal, las covarianzas, yo acá las estoy anotando, tuve que achicar la anotación para que me entrara en la filmina, ¿no? Le estoy poniendo covarianza entre el error 1 y el error 2 y la estoy dejando libre. No le voy a imponer que tiene que ser 0. Acá la covarianza entre el 1 y el 3, entre el 2 y el 3, ¿no? Y todo esto es el primer clúster, este primer conjunto de 3 observaciones. Ahora, después, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener 0. ¿No? Sí le voy a seguir imponiendo que la covarianza sea 0 entre clústeres. Adentro del mismo clúster la covarianza va a poder ser algo distinto de 0. Afuera, ¿sí? Entre observaciones de distintos clústeres, esos errores sí tienen que tener covarianza 0. Eso no lo estoy separando. ¿Ok? Y digo, y esto se verá distinto según la cantidad de clústeres que tengamos y la cantidad de observaciones dentro de cada clúster. Yo acá, en este ejemplo, repito, dije, tengamos 3 observaciones en el primero, 3 en el segundo y en el último 4. Pero esto es simplemente para ilustrarlo, ¿no? Y si miran con atención acá, bueno, tenemos lo mismo, ¿no? Varianzas en esta diagonal que no tienen por qué ser iguales entre sí, y acá afuera tenemos covarianzas que tampoco les estamos imponiendo ninguna estructura. ¿Se entiende esto? ¿Ninguna duda hasta acá? Sí, mirate. Sí, esto es que lo copié mal yo. Estas de acá son 1 y 3 y 3 y 1, ¿no? Que es, o sea, covarianza entre 1 y 3 y entre 3 y 1 es lo mismo, ¿no? Estas de acá deberían ser lo mismo. Acá yo tengo un error de notación, muchísimas gracias por marcármelo. Esta es covarianza de 2 con 3 y de 2 con 3. Y acá tengo 1 con 2 y 1 con 2. Esto lo anoté mal yo. No estoy en Zoom como para empezar a editar todo, pero mil disculpas por eso. Sí, era una matriz enorme y era difícil hacer todo prolijo. Acá lo mismo, ¿no? Tenemos el mismo error que me marca el compañero, que no sé los nombres porque estoy en Meet y no me aparece el panel, pero esta de acá es la del 4,5 y 4,5, 4,6 y 4,6, 5,6 y 5,6. Está bien, después de la clase actualizo el PDF, corrijo ese error y listo. Acá parece que está bien, ¿no? Sí. Es... ok, cluster quiere decir grupo, ¿no? Y lo que... sí, quizás yo tendría que haberme dedicado más a explicar por qué nos interesa un marco con clusters. A veces lo que tenemos son grupos diferenciados que pensamos que pueden estar relacionados entre sí, ¿no? O sea, por ejemplo, imaginemos que tenemos observaciones de una escuela, ¿no? Y capaz que pensamos, che, mirá, si pasa algo bueno en un aula, le pasa a todos los alumnos de esa aula, ¿no? Imagínate que en un aula metemos a un docente que es muy buena, o sea, esa persona es muy buena dando clase. Entonces, ese shock positivo le está pegando a todo el mundo. Con lo cual, podemos pensar que los alumnos de un aula tienen cierta correlación, ¿no? Y ahí es donde pensaríamos en clusterizar a nivel aula. ¿Se entiende acá el marco teórico? Que es lo primero y ahora paso a lo segundo.
Bien, bárbaro. Ahora, la varianza esta sigue siendo la varianza de siempre que ustedes conocen. Es o sea, esta matriz es de n por n. ¿Ok? Sigue siendo la vieja y conocida matriz de varianzas y covarianzas del error. Ahora, cuando, o sea, me voy para arriba, sigue siendo esta matriz de acá, pero ahora lo que estoy haciendo es levantar ciertos supuestos. Voy a dejar que todos en la diagonal principal sean distintos y voy a dejar que algunos de estos elementos también sean distintos. ¿Está? Entonces, imaginemos que estas tres pertenecen a un mismo clúster. Estos ceros de acá ya no les voy a imponer que sean ceros. Pueden ser algo distinto de cero. Siempre y cuando pertenezcan al clúster. Sí, adentro del clúster. Y una vez que salimos del clúster, ¿no? Por ejemplo, si este bloque de acá es el primer clúster y este bloque de acá es el segundo clúster, adentro de eso sí seguimos imponiendo ceros. Claro, adentro del ejemplo sería eso. Por favor. De vuelta, repito, por si alguien se perdió lo que dijimos antes, acá tengo un error de notación. Esto acá es la covariancia de 1 con 2, esto de acá es la de 2 con 3, y así hay que hacer las distintas actualizaciones. Esta de acá está bien, por lo que veo. Acá pareciera ser que no chingué, pero después lo reviso bien. Algo que yo quería decir también es, che, y ya que estamos, ¿por qué no imponemos ninguna restricción? No, digo, parece algo todavía más lindo. ¿Por qué voy a tener que andar suponiendo que el alumno de un curso es una observación independiente del alumno de otro curso, ¿no? O la que sea la clasificación de clúster que estemos usando. Bueno, realmente uno no tendría ganas de andar imponiendo, ¿no? Lo que dijimos al principio fue yo, la verdad que cuanto menos supongo, más contento estoy. Ahora, el problema es que el estimador que vamos a usar cuando nos enmarcamos en el mundo de los clústeres es consistente en la medida en la cual tengamos un gran número de clústeres, ¿no? Entonces, para yo imponer ninguna restricción a nada, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Bueno, voy a tener que decir esto es un solo clúster enorme y no le impongo ceros a ningún lugar. Pero claro, o sea, si hago eso, tengo un solo clúster y mi estimador, ¿qué dijimos? Que para que fuera consistente y convergiera a los verdaderos valores, teníamos que tener clústeres, o una cantidad de clústeres que divergía. ¿Está? ¿Se entiende ese punto? Bien, lo doy por comprendido. Cualquier cosa me dicen. Bien, entonces, repasando. Dijimos, la varianza tendría que ser constante. Ahora, si la varianza no es constante, mis estimadores siguen siendo consistentes. Yuhu, qué bueno, pero tengo problemas a la hora de hacer inferencia, así que tampoco es algo que podemos ignorar. Entonces, ¿cómo hago yo para darme cuenta? Bueno, el ejemplo más básico que van a encontrar en cualquier manual es hacerse un grafiquito, ¿no? Que es como algo intuitivo, ¿no? Imagínense que acá en el eje X tengo alguna variable explicativa y en el eje vertical tengo los errores, ¿no? Y acá lo que tengo son graficado el valor del error para cada valor de X. ¿Ok? Entonces, fíjense que esto es un ejemplo claro de que hay heteroceasticidad, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Que para valores pequeños de X, casi todas las observaciones se concentran en valores bajos, en valores acotados, ¿sí? Vemos que el error acá oscila entre valores más bien, o sea, entre 5 y menos 5 está oscilando, y vemos que esa oscilación es cada vez más amplia a medida que nos movemos según los valores de X, ¿no? Eso es que la varianza del error condicional en X no es constante. La varianza del error cuando X es un valor alto es más alta, la varianza del error cuando X es un valor bajo es más baja. ¿Se entiende este gráfico? Sí, arranco de cero. En el eje vertical tenemos errores, ¿no? O sea, esto es hipotético porque no observamos los errores, ¿no? En la vida real a lo sumo podemos graficar los residuos. Pero vayamos a nuestro caso.
Y en el eje horizontal tenemos alguna variable explicativa X, ¿no? Que puede ser, qué sé yo, la edad, los años de educación o lo que sea. Lo que yo les decía es, fíjense que los errores, acá tenemos a los errores como bien concentrados alrededor de X, y vemos que esos errores, o sea, perdón, alrededor de 0, ¿no? Siempre van a estar centrados en 0. Vemos que los errores acá tienen, o sea, me encantaría poder hacerlo como marcarlo en un pizarrón, pero vemos que la amplitud, o sea, acá son un montón de puntitos y están tan juntos que se ve como una sola barra. Entonces lo que vemos es, claro, acá estos oscilan muy poquito. Acá vemos que empiezan a oscilar más, y oscilan más, y oscilan más, y oscilan más, y cada vez tienen un rango de oscilación mayor. Eso quiere decir que estos errores tienen una varianza más alta. ¿Está? Si la varianza va creciendo conforme cambian mis valores de X, o se va reduciendo, o tiene cierta forma no lineal, no importa. Eso lo que me está sugiriendo a mí es que la varianza no es constante, ¿no? Entonces, eventualmente lo que podemos hacer es replicar este gráfico con, en vez de los errores, los residuos, ¿no? No recuerdo si en el caso de hoy incluí un gráfico, pero de todas maneras, digo, esto es algo que es útil a nivel, entiendo un poco mejor esto de que la varianza del error puede ir cambiando a medida que tengo distintos valores de X. O sea, vamos a llevarlo a la práctica. Siento que no me estoy explicando. Imagínense que X es la educación, ¿ok? Entonces, ya sea medida en años, en niveles o lo que sea. Entonces empezamos con un grupo de gente que tiene nula educación, ¿sí? Que tiene probablemente primaria incompleta directamente, probablemente ni siquiera primaria, ni siquiera empezó la primaria. Y lo que tenemos es que en general esa gente suele tener como ingresos más bajos, ¿no? Y hay algunos que se me dispararán para arriba, algunos que se me dispararán para abajo, pero en sí es una situación de la que es bastante difícil salir, ¿no? Después tendremos gente que terminó el secundario y empezó a hacer carrera en alguna empresa y le fue más o menos bien. Y también tenemos gente que medio está pululando entre un trabajo y otro y se le complica un poco más hacer carrera en una empresa, que capaz que se pone negocios, pero esos negocios no le va tan bien. Y así seguimos avanzando y acá llegamos a los tipos que tienen ingeniería nuclear y están cobrando muy bien, y también tenemos a el profesor de filosofía o el historiador que trabaja en el IEP, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá ese tipo tiene, o sea, acá tenemos una varianza mucho más alta, porque tenemos tipos que se nos van recontra para arriba y tipos que se nos van recontra para abajo. ¿Se entiende? ¿Hay un poco más? ¿Los compré? Sí. Genial, bueno, buenísimo. Me estaba empezando a preocupar sintiendo que seguía sin ser claro. A lo sumo, si quieren nos quedamos un ratito después de clase como siempre y lo podemos ver. Ahora, si alguien me muestra este gráfico, para empezar que esto, está bien, podemos hacer este gráfico con los residuos, sí podemos. Y ahora, esto no tiene validez estadística, ¿no? Y de hecho, imagínense intentar hacer un análisis gráfico si tenemos 40 variables explicativas, ¿no? O 10 o las que sean, ¿no? Ya se empieza a hacer todo un lío muy grande. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en realidad? Lo que vamos a hacer son tests, ¿ok? Y vamos a hablar acá de dos tests principales. El primero es el de Conker, donde tenemos una serie de pasos a seguir. Después vamos a tener el de White, que van a ser los mismos pasos con alguna diferencia. Y después otro más de White con alguna otra diferencia, ¿ok? Y esto lo que nos va a permitir hacer es detectar si hay heteroscedasticía o no. Entonces, empezamos con el paso a paso para el test de Conker, ¿ok? Y los primeros pasos son siempre lo mismo. Primero hacemos la regresión, que nos interesa a nosotros, ¿no? Entonces imaginemos que tenemos x1, x2 y x3 como explicativas. Bueno, vamos y hacemos la regresión de y sobre x1, x2 y x3. Estamos. Luego de eso, que ya tenemos, o sea, cuando hacemos esa regresión, ¿qué tenemos? Tenemos los estimadores de los betas. Y por ende también tenemos y sombrero. Y si tenemos y e y sombrero, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer la diferencia entre esos dos y ahí obtenemos un sombrero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Con esto? Sí, vamos. Bien, buenísimo. Si yo tengo los residuos, lo que yo voy a hacer es proponer, mira, elevemos al cuadrado cada uno de esos residuos. Y eso va a ser nuestra estimación de la varianza para cada error. Y uno dice, che, pero pará, ¿por qué será que a alguien se le ocurre que este cuadrado
simplemente ya es una estimación de una varianza. Bueno, a ver, pensemos. La definición de una varianza, ¿qué es? La definición de la varianza es la esperanza de la variable al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza. ¿Está bien? Ahora, punto básico de partida. ¿Cuál es? La esperanza del error es 0. Con lo cual, esta expresión de esta varianza, ¿sí? La varianza del error, esta segunda parte, podemos ignorarla, porque es 0. Con lo cual, la varianza del error en realidad es igual a esto. Y nosotros que estamos diciendo, mira, para estimar la varianza de cada uno de los errores, lo que vamos a usar es el residuo elevado al cuadrado, que es la expresión análoga a esto. ¿Se entiende? O sea, ¿cuál es la lógica de usar el residuo elevado al cuadrado? No. La sumatoria no es lo que voy a usar, no voy a usar la sumatoria. Voy a usar cada uno de estos errores elevados al cuadrado. O sea, a ver. Hagamos esto. Acabo de descubrir que había gente afuera esperando. Un segundo que abra Excel y vamos a intentar darle una forma un poco más tabular. Lo que tenemos son observaciones, ¿no? Con algún identificador, que tendrán su valor de X y su valor de Y. No, 1, 2, 1, 1, 2. Y que se pone toda la... qué sé yo, cada uno tendrá sus valores. Esto de acá no lo observamos, ¿ok? Va a ser el error. Supongamos que el beta era 1. ¿Está bien? Y lo que nosotros hacemos es decir, mira, yo lo que voy a tener es una matriz de varianzas y covarianzas, y ahora yo me voy a concentrar en la varianza del error. Cuando nosotros estimábamos con homoceasticidad, lo que hacíamos era pensar que esta varianza era la misma para todo el mundo. ¿Ok? Permítanme, vamos a hacer así. Sí. Lo que hacíamos cuando suponíamos homoceasticidad era suponer que esta varianza es la misma para cada una de las observaciones. Lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, mira, pará. Vamos a hacer una estimación y de ahí voy a sacar un isombrero, que no sé, supongamos que es esto. Vamos a obtener un U sombrero, que va a ser la diferencia entre estos dos. Y lo que voy a hacer es no imponerle ninguna estructura. Con lo cual, lo que ahora voy a hacer es construir en mi base de datos el cuadrado de ese sombrero. En realidad esto lo vamos a hacer con un test que ya va a venir programado, no hace falta que lo hagamos. Pero lo que vamos a hacer es elevar cada uno de estos al cuadrado. Y esto de acá lo podemos pensar que es algo así como un estimador de la varianza del error. No voy a usar la sumatoria, simplemente estoy diciendo que cada una de estas cosas va a ser mi estimación de la varianza del error de la primera observación, del de la segunda, del de la tercera, de la cuarta y de la quinta. ¿Sí? Cada uno de estos puede ser distinto. ¿Sí? Exacto. Sí, porque o sea, esto de acá nunca lo vas a tener en ningún lugar, ¿no? Entonces, esto de acá es lo que uno construye y va a decir, bueno, mira, como estoy levantando ese supuesto, voy a cambiar mi forma de estimar el error. Y ahora lo que estamos haciendo es todavía una etapa previa. Todavía no estoy diciendo cómo vamos a hacer para estimar esos errores, sino que lo que vamos a hacer es, ahora que construí eso, voy a hacer la regresión de esa varianza sobre las X. ¿Ok? Entonces, me voy para arriba al gráfico este. Si es cierto, lo que deberíamos encontrar es, por ejemplo, en este caso, si yo hago una regresión de lo que es la varianza del error sobre X, deberíamos ver que depende positivamente de X. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Sí, Sí, definitivamente. Sí, eso también. Heteroscedasticity es simplemente que no sea constante. No importa si es que va creciendo, que va decreciendo, inclusive puede ser que tengas como, por ejemplo, en casos donde tenemos datos en el tiempo, la norma es la heteroscedasticidad, porque hay un momento donde hubo mucha volatilidad, ¿no? Entonces capaz que, por ejemplo, imagínate estás trabajando con salarios, ¿no? Y donde algunos salarios se atrasaron mucho y otros se actualizaron mucho, entonces hay más dispersión y hay momentos donde hay mucha estabilidad, entonces se reduce la dispersión de los salarios. Y después vuelve a dispararse la volatilidad, ¿no? Y eso tranquilamente también es algo posible. Bien, volviendo ya cerrando un poco, si encontramos que el error depende de algunas X, entonces, ¿qué deberíamos observar? Deberíamos observar que esas X tienen algún potencial explicativo sobre el error, ¿no? Entonces, digamos, imagínense que estamos en un caso de regresión simple, donde hay una sola variable explicativa, es ver, bueno, hacer un test T sobre ese parámetro, como estamos acostumbrados. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Puedo tener varias, ¿no? Entonces, en esa regresión auxiliar, en esa segunda regresión, lo que vamos a hacer es un test para ver si todos estos parámetros, sin contar la constante, son o no iguales a 0, ¿no? Y eso es básicamente el test F con múltiples restricciones. Un paréntesis. ¿Por qué voy a estimar? ¿Por qué voy a hacer en mi test? Fíjense que yo acá en mi test no estoy incluyendo a delta 0. ¿Por qué no estoy incluyendo a delta 0? Bueno, imagínense que estamos en un mundo de homocedasticidad. ¿Cómo deberían ser estos deltas? En el de homocedasticidad. O sea, la varianza no depende de las X. ¿Cómo deberían ser estos deltas? sí. Exacto, deberían ser 0. Ahora, la varianza del error no va a ser 0. Será alguna constante. Y será siempre esa constante en un mundo de homocedasticidad. Entonces, que delta 0 tenga algún valor alto, o bajo, o lo que fuera, la verdad que no me preocupa. Eso no me está hablando de heterocedasticidad. Lo que me habla de la presencia de heterocedasticidad es que estos deltas sean distintos de 0. Y por ende vamos a hacer ese test acá. ¿Se entiende? Sí, pues. En algún punto sí, pero es más complejo porque lo que estamos viendo es si cambian en función de los valores de todas las X a la vez. Pero sí, en definitiva lo que estoy haciendo es ver si todas estas variantes son más o menos parecidas o no, condicional en los valores de las X. Que ahí es donde está el corazón del ejercicio de hoy. Que esto es condicional en las X. Si está más o menos el corazón de este test, ya está el corazón de todo. ¿Por qué? Porque vamos con el test de White. El test de White dice lo mismo. Haceme la misma regresión, obtener los residuos, hacer el cuadrado de los residuos. Esos de ahí me van a funcionar como estimación de la varianza. ¿Ok? Pero ahora lo que voy a hacer es no solamente pensar en que esto tenga una dependencia lineal de las X. Voy a pensar en que sea una función de cualquier tipo de las X. ¿No? Me vengo acá, un segundo. En un caso de heterocedasticidad, la nubecita de puntos se podría ver algo como esto, ¿no? Vemos que la amplitud de esa nube de puntos es cada vez más alta. ¿Sí? O sea, si esta es la recta de regresión, la diferencia entre la recta y cada uno es el residuo. Vemos que esa amplitud es cada vez más alta. Ahora, lo que hace el test de White es decir, bueno, pero mira, no es que necesariamente se va haciendo más grande a medida que X va creciendo. Quizás puede tener una relación no lineal, ¿no? Y esa varianza se va achicando cada vez más, ¿no? Entonces tenemos una primera parte con varianza baja, una segunda parte con varianza alta y una tercera parte con varianza baja. Y todo eso es posible. Nadie me está restringiendo eso. Entonces, White lo que dice es, che, paremos un poco la pelota. Capaz que yo en realidad no quiero solamente fijarme si esa varianza tiene una relación lineal. Quizás puedo extenderlo más todavía.
y puedo preocuparme si tiene una regresión lineal y una no lineal. Entonces lo que nos va a proponer es hacer el mismo test, ¿ok? O sea, un segundito. Haceme eso de ver eso que se parece a la varianza del error, que es el residuo elevado al cuadrado. Eso que lo estás viendo en función de las x, ¿no? Que acá tengo x1, por ejemplo. Bueno, incluirme no linealidades. Entonces, poneme otro delta que sea x1 elevado al cuadrado. Y acá podríamos jugar cuanto querramos, ¿no? Podríamos incluir hasta x1 al cubo, al cuarta, a la quinta, y todas las no linealidades que querramos. Pero lo que nos va a decir White es, pará, tampoco que se nos vaya la mano. ¿Qué no linealidades vamos a incluir? Vamos a incluir los productos cruzados. Entonces, supongamos que tenemos x1, x2 y x3. Entonces yo acá voy a incluir x1 por x2, x1 por x3 y x2 por x3. ¿Ok? El producto cruzado es multiplica x1 por x2. Eso es una variable de la regresión auxiliar. Después hace x1 por x3. Eso es otra variable de la regresión auxiliar. Y hace x2 por x3. Eso es otra variable más de la regresión auxiliar. Y después lo que vamos a hacer es incluir los cuadrados. x1 al cuadrado, perdón, x2 al cuadrado y x3 al cuadrado. Entonces también generame estas variables y cada una de estas variables va a ser una variable más explicativa de la regresión auxiliar. ¿Ok? Entonces, yo acá debería ver, fíjense cómo nos va creciendo esa regresión auxiliar en el test de White, ¿no? Porque si de repente yo tengo 10 variables, tengo un montón de productos cruzados y un montón de cuadrados para incluir. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a testear cada uno de esos... vamos a testear en esa regresión auxiliar, ¿sí? La que es de los errores elevados al cuadrado. Vamos a testear todos estos parámetros para ver si son iguales a 0 o no. Para ver si encontramos algún tipo de dependencia. ¿Ok? Y... está buenísimo este test, ¿no? Porque de repente nos permite testear algunas cosas más, como este tipo de no linealidades, pero claro, lo que tenemos es que nos está creciendo a sobremanera la cantidad de grados de libertad que estamos consumiendo, ¿no? Estoy usando un montón de variables explicativas en esta otra matriz, en esta otra regresión, perdón. Entonces, lo que después tenemos es el test especial de White, que lo que nos dice es, mira, a ver, si yo en el test anterior tengo una sola variable, voy a tener x1 y x1 al cuadrado. Así que voy a tener 2 en mi regresión auxiliar. Si tengo dos variables, voy a tener x1, x2. x1 y x2, las dos al cuadrado, y x1 por x2. Entonces, ahí de repente tengo 5. Y de repente si tengo 3, se me empiezan a incluir el producto cruzado de x1 con x2, de x1 con x3, x2 con x3, el cuadrado de cada uno, y ya tengo 9. Pará, esto puede ser que se nos vaya un poco de las manos. Quizás no tengo tantas observaciones, o quizás tengo muchas variables explicativas. Con lo cual, lo que vamos a hacer es proponer esa regresión auxiliar, en vez de hacerla sobre las x, los productos cruzados y los cuadrados, es hacerlas sobre y sombrero e y sombrero al cuadrado. ¿Cuál es la gracia de hacer esta regresión? Bueno, que y sombrero es una función lineal de x, ¿no? O sea, si ustedes se acuerdan cómo formamos a y sombrero es igual a beta 0 sombrero más beta 1 sombrero por x1 más beta 2 sombrero por x2 más beta 3 sombrero por x3. No es una función lineal de todos estos. Ahora, dentro de eso, pónganle un cuadrado y desarrollen ese cuadrado. ¿Qué les va a quedar? Les va a quedar un término con x1 al cuadrado, un término con x1 por x2, un término con x1 por x3, un término con x2 al cuadrado, y así. Entonces lo que vamos a decir con el test especial de White es, bueno, mira, tengo este otro camino que me lleva a lo mismo, donde directamente llego a... también incluyo unas no linealidades, ¿no? Y sin consumir tantos grados de libertad. Entonces, esos son los principales 3 tests que tenemos. Y después, bueno, como siempre esto de acá termina cayendo en, bueno, y testeame todos los parámetros menos el de la constante. ¿Cuál es el asunto? Cuando yo observo heteroceasticidad, bueno, entonces voy a utilizar otro estimador, que es este de acá, que ya lo vieron con Gabriel y que ahora lo vamos a aplicar en Stata, van a ver que es muy sencillo. Ahora, si yo tengo evidencia de heteroceasticidad y aparte
tengo un argumento sólido sobre por qué podría querer clusterizar las observaciones, en ese caso puedo usar un estimador de clusters, que es este de acá, que también lo deberían haber visto con Gabriel. El estimador de clusters siempre tiene como un razonamiento teórico atrás, ¿no? El ejemplo de hace un rato de, bueno, si estoy estudiando algo de infantes en aulas y que se ven expuestos al mismo docente, entonces puedo pensar que estos grupos sí están autocorrelacionados entre sí. No, también necesito una variable o algún criterio para decidir cómo clusterizar. ¿Ok? Así que, bueno, si este repaso les está quedando... Perdón, o sea, me quedo acá un segundo. Si lo que necesito sí o sí que les quede del repaso es que piensen cuáles son las consecuencias, ¿ok? Que piensen en qué momentos usamos estos supuestos. Ahora los test van a quedar más claros cuando lo hagamos acá adentro. Vamos a clusterizar también en Stata, que también va a quedar un poquito más claro. No me interesa tanto que se hayan memorizado esta fórmula que estoy poniendo acá, simplemente es como la forma del estimador. Y para mí algo muy útil, siempre que estén en econometría, para darse cuenta si están entendiendo o no, es si pueden dibujar la matriz subyacente a lo que sea que estén estudiando. No sé, acá estamos estudiando el error y la matriz de covarianzas del error. ¿Ustedes pueden dibujar cada una de las matrices? ¿Pueden dibujar la matriz con homocesticidad, con heterocesticidad y con clusters? Si sí, están bastante bien encaminados, por lo menos. Bien, acá tenemos cómo hacemos para ejecutarlo en Stata y la verdad es que no me importa tanto de momento, porque lo vamos a ver justamente ahora mismo. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? No, o sea, uno siempre quiere, o sea, cuantas más variables tengas, o sea, ¿ustedes ya vieron el problema de omitir una variable relevante e incluir una irrelevante? ¿Hicieron eso en el curso? Sí. Ok. Claro, o sea, lo vieron en ese contexto. Bueno, imaginemos que vos hoy estás haciendo tu trabajo, adentro de ese trabajo tenés una regresión, ¿no? Y se te ocurre poner como una variable más explicativa, como una variable de control, una variable que no tiene nada que ver. Esa variable no te va a generar inconsistencia, no es en sí un problema, pero sí te va a reducir la eficiencia, ¿ok? Te va a aumentar la varianza de todos los estimadores. Entonces, de por sí tener una sobrecarga de variables es un problema para un modelo de regresión. Ahora, ese problema se acentúa más si tenés pocas observaciones. Si tenés infinitas observaciones, bueno, no es tu principal preocupación. Ahora, lo que estoy intentando decir un poco es, mira, ese test de White, cuando les mostré la tablita, ¿no? Veíamos cómo iba creciendo a sobremanera la cantidad de variables explicativas. Bueno, en ese test de White, lo que tenemos es que de repente nos estamos incluyendo un montonazo de variables, lo cual hace que sea una estimación muy ineficiente de los parámetros de esa regresión auxiliar. Con lo cual, si esto está proliferando demasiado y tengo tantas variables explicativas, es un problema hacer este test. No, entonces vamos a buscar alguna alternativa. Y en esa alternativa proponemos el test especial, se le dice de White. ¿Se entiende más o menos la intención? Joya. En la realidad usas todos como para estar segura de tus resultados, ¿no? O sea, puedes usar el de Conker, el de White y el especial de White. En general es como algo ya que viene como... O sea, en una regresión ya medio que uno da por sentado que hay que hacer algún chequeo de heterocedasticidad porque la homocedasticidad más que la regla es la excepción, ¿no? Entonces,
En general uno lo que hace es, o si es que reporta, dice, bueno, mira, y te reporto que hice cualquiera de los de White y ya me da, inclusive igual de Conker, ¿no? Bien, buenísimo. Se está por cortar esta llamada, pero voy a aprovechar para conversar 2 segunditos sobre el código, así en la segunda parte de la clase ya vamos con lo nuestro directamente. Esto de acá era algo que yo no había podido comentarles a ustedes en la clase pasada, que es que Stata se puede meter en internet y descargar cosas directamente, ¿no? Entonces yo, para no pasarles la EPH de vuelta, y de hecho para que ustedes, si no quieren tener 100 copias de la EPH y evitar como consumir demasiado espacio en sus computadoras, ustedes pueden, o sea, cópiense toda la carpeta de Google Drive a un directorio local, ¿sí? Se meten en mis documentos, lo que sea, se generan ahí una carpetita, donde van a tener que naturalmente adaptar el directorio de trabajo. Esto de acá lo que hace es meterse, copy lo que hace es meterse en una dirección, ¿sí? A buscar un archivo y descargarlo, y replace es para que si ya lo descargaste, que directamente lo sobreescriba. Ok, entonces, si ustedes borran las bases de datos de esta clase y vienen dentro de una semana y dicen, ay, pará, ¿cómo era eso del código? Cuando corran esto, les va a descargar los datos de vuelta. Sugerencia ahora, no lo corran porque si no tienen buen internet va a tardar un rato. Ahora, el archivo que nos ofrece INDEC es directamente un zip, un comprimido. Ese comprimido tiene 2 bases de datos, una base de datos de familia y una base de datos de individuos, ¿no? La de familia tiene unidad de observación en el hogar, ¿no? Lo cual tiene estimaciones que son súper interesantes, ¿no? Hay muchas variables que las calculamos a nivel hogar, ya sea como de cierta posición de capital, o de pobreza, o de necesidades básicas insatisfechas, mientras que otros datos nos interesan a nivel individual. Casi toda esta materia está a nivel individuos, ¿sí? Entonces, ese zip lo vamos a descomprimir en esta línea, y ahora sí ya nos quedaron todos los datos accesibles, lindos y bonitos. Que eso es lo que hacemos en esta línea de acá, ¿ok? Importamos ese Excel. Y yo lo que hago es, a veces me grabo algunas bases de datos auxiliares como para, sobre todo cuando tengo que dar clases o lo que sea, como para no tener que correr todo por si no tengo buen internet o no quiero, o sea, en general mi compu no se la banca tanto como para estar compartiendo pantalla y todo a la vez. Esto que estamos haciendo acá, fíjense, yo lo que estoy haciendo do es, voy a llamar a otro do file, como este de acá que se llama clase, y lo que voy a hacer es llamar ese archivo do. Ahora, ¿en dónde lo va a buscar Stata? En primer lugar lo va a buscar acá, en el directorio. Pero ese archivo do, si ustedes se fijan, está en una carpeta arriba. ¿Ok? O sea, el directorio está acá, y yo lo que necesito es ir a buscar ese archivo de labels que ya han utilizado en el curso, una carpeta arriba que lo tenemos tirado acá adentro, a labels CPH. Ahora, ¿cómo hago para decirle a Stata que suba una carpeta de nivel? Para decirle que suba una carpeta hago 2 puntitos y una barra. ¿Sí? Esto es un directorio relativo. Si yo quiero subir 2 carpetas, hago 2 puntitos barra, 2 puntitos barra. Si quiero subir 3 carpetas, 2 puntitos barra, 2 puntitos barra. Y después, no sé, imagínense que quiero bajar en otra carpeta, ¿no? Y acá una carpeta que se llamaba carpeta 1 y después entraba a la carpeta 2 y acá entro a otro do file, ¿no? Eso tranquilamente lo podríamos hacer. Eso de acá es como preparar los datos y no es tan relevante a los fines de la clase, pero quería aprovechar estos 2 minutitos para cerrar esa idea. ¿Hay alguna duda sobre eso? Ok, bárbaro. Bueno, entonces entiendo que esta se está por cortar. Yo a ustedes les pasé 2 links, así que ahora entramos al segundo link y retomamos la clase. ¿Está bien? ¿Les parece bien?